Me fijo. Ah, sí, sí, está todo bárbaro. Súper sincronizado. Espectacular. No descansan. Pregunta. Bueno, así se puede terminar. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a esta área del curso, que supongo que es un módulo de gastroenterología. Y bueno, me antecedió el doctor Britos, que es realmente amigo, y no pude escucharlo todo, pero también el otro doctor. Yo hoy tengo que hablar un poco rápido, porque los temas son amplios, y bueno, traté de condensarlos, ¿sí? Así que vamos a empezar a hablar de la úlcera péptica, su fisiopatología y su diagnóstico y tratamiento actual. Yo formé parte del grupo de Ludaondo en la esófago de estómago durante casi 36 años y, bueno, lo extraño porque me he jubilado hace poquito. En cuanto a la epidemiología, la enfermedad ulcerosa péptica afecta a 4 millones de personas anualmente en todo el mundo. Su prevalencia es del 5 al 10%, una incidencia aproximada de 0,1 a 0,3%. Esto ha bajado muchísimo a lo largo de los años. En los primeros 50 años del siglo XX afectaba al 10% de la población de Estados Unidos, y en los últimos 20 a 30 años, como sabrán, dado el advenimiento de los inhibidores de bomba de protones y el descubrimiento del Helicobacter pylori, la historia natural de la úlcera ha cambiado, aunque algunos factores hacen amesetar ese descenso, y los dos factores más importantes son la prolongación de la expectativa de vida, y que al ser personas mayores van a consumir mucho más AINES y más polifarmacia que las personas más jóvenes, ¿sí? Entonces, ganamos en parte, pero también tenemos este problema a resolver. También la situación psicosocial, también los inhibidores de recaptación de serotonina, son varios elementos. Y entonces, a pesar de esta gran reducción y este éxito, es raro hoy día. Yo cuando empecé hace mucho tiempo, bueno, teníamos úlceras duodenales y gástricas todas las semanas. Hoy es mucho menos frecuente, y las complicaciones más importantes son las hemorragias digestivas, como vamos a ver. Pero de todas maneras, hay pacientes que son alrededor de 10 a 20%. La úlcera péptica hoy en día se nos presenta enseguida la posibilidad de que el diagnóstico sea H. pylori positiva o negativa, que sea AINE positiva o negativa, y hay un grupo idiopático. Sin embargo, antes de calificarla como idiopática, debemos estar muy seguros de que no fue un falso negativo el Helicobacter, que el paciente no haya ocultado su ingesta de antiinflamatorio. Sobre todo con aspirina ocurre mucho que la gente, al ser droga dependiente de alguna manera de la aspirina, no lo cuenta. O sea, he tenido muchos casos de pacientes que hasta 5 o 6 aspirinas de 500 y no lo contaban, por eso hay que repreguntar. Y tener bien en cuenta que de la gran cantidad de úlceras duodenales, el 90-95% se presume Helicobacter pylori positivas, y lo son, y por eso muchas veces hacíamos antes tratamientos empíricos en la internación para no esperar los resultados, y sobre todo cuando había complicaciones. Sin embargo, las gástricas son menos, el 70%, y tienen más etiología por AINES. Los factores de riesgo son el tabaquismo, el uso de antiinflamatorios, el alcohol, la dieta. Hay factores psicológicos y el uso de antiinflamatorios. Bueno, esto ya lo repetí. Los problemas a resolver, como decía antes, es el sangrado, porque las otras dos complicaciones, como veremos, no son tan frecuentes. Los pacientes añosos, las comorbilidades, el uso de aspirina a bajas dosis junto con AINES, antitrombóticos en general, o incluso el uso, después vamos a ver cuando hablemos de antiinflamatorios, como el uso de varios antiinflamatorios, o uno o dos, por lo menos dos, o el agregado de corticoides empeora el cuadro y aumenta la probabilidad de la ulceración. Bueno, otro problema es el manejo a largo plazo. Muchos pacientes olvidan que esta es una enfermedad crónica y no fueron testeados para Helicobacter pylori. Uno los recibe
y tiene que hacer como si fuera, recién se empieza, estatus Helicobacter pylori tratamiento, aunque haga 30 años que el paciente no tiene síntomas, y diferenciarlo de las causas, de otras causas dispépticas, como la dispepsia de tipo dolor epigástrico, que todos sabemos el problema que es y lo difícil que son los funcionales, ¿no? Las causas de úlcera gastrodenal H. pylori negativa, que tiene, como dijimos antes, posibilidad de error diagnóstico o el uso, digamos, no declarado de aspirina o antiinflamatorios, son causas raras, pero hay que tenerlas en cuenta. Son los síndromes hipersecretores, como el gastrinoma, la mastocitosis sistémica, el carcinoide, entre otras, como verán. Hiperplasia de célula G, importante tenerlo en cuenta. Y también el antro retenido y obstrucciones duodenales. O sea, estas son causas que hay que investigar cuando el genio de la enfermedad ulcerosa no nos cierra. Lo mismo que las enfermedades granulomatosas, las infecciosas, las drogas, tener en cuenta la cocaína como causa de ulceración, la radioterapia, la úlcera de Cameron, las neoplasias, los síndromes hipercalcémicos, las isquemias, la pancreatitis crónica y, por último, la causa idiopática. Aquí vemos una glándula gástrica y sus células parietales, sus células principales, y después están las células que van a generar el moco y las células endocrinas. Rápidamente, para no aburrir en la fisiopatología, pero para tener un pantallazo, la célula parietal está estimulada por acetilcolina, que viene por vía vago, por la histamina a través de las células enterocromafin-like, y por las células G, productoras de gastrina. La que inhibe todo esto es la somatostatina. Ay, siempre hago lo mismo. Bueno, este es un esquemita donde vamos a ver cómo el Helicobacter pylori, para generar su daño, va a afectar a la célula D productora de somatostatina. Como la somatostatina es una hormona inhibitoria y además inhibe a la célula G, si esta es afectada en primer lugar por el Helicobacter pylori, queda liberada la célula G productora de gastrina y ahí tenemos la hipersecreción. No siempre un infectado por el Helicobacter pylori va a tener hipersecreción, como lo vamos a ver. Tener en cuenta entonces todos estos elementos que aquí tenemos para tener en cuenta la formación de una úlcera y la posibilidad de Zollinger-Ellison, que es mucho más raro. Las defensas de la mucosa está afectada evidentemente y, como dijimos antes, existen los factores exógenos, antiinflamatorios, alcohol, ácido pepsina, y los endógenos como también la bilis. La primera línea de defensa es el moco y el bicarbonato, y la segunda línea de defensa va a ser la barrera apical, la expulsión de iones de hidrógeno retrodifundidos. Esto ocurre mucho en los pacientes en estado de estrés, en UTI, con más falla multiorgánica, y los mecanismos antioxidantes. Ese no es un tema que yo traje hoy, pero quiero aclarar que la fisiopatología es distinta. Y la tercera línea de defensa es el flujo sanguíneo de la mucosa. Cuando todo esto está afectado, aparece la lesión. Aquí es interesante, capaz que ya lo han visto, pero quiero que le pongan mucha atención a este cuadro, donde vemos que el Helicobacter pylori afectó la mucosa gástrica, pero va a ir de una infección aguda a una infección crónica. El Helicobacter pylori no se clarea solo si no lo tratamos. Y bueno, vamos a tener la primera posibilidad arriba, donde ven que tenemos aquí una infección predominantemente antral. En ese caso, la secreción va a quedar respetada o aumentada y el paciente puede tener úlcera duodenal. Cuando la gastritis afecta a todo el órgano y no es atrófica, va a tener una infección asintomática por Helicobacter pylori, o puede degenerar a lo largo del tiempo por distintas mutaciones en un linfoma MALT. Cuando la afectación es en el cuerpo predominantemente, o sea, afectando la célula parietal, como vimos, entonces la secreción va a bajar y vamos a tener todo el escenario de la cascada de Pelayo-Correa, que favorece la producción de metaplasia, o sea, inflamación, atrofia, metaplasia, o sea, reemplazo de la atrofia por metaplasia o coexistencia de ambas, y la displasia y el cáncer. Hay que recordar la importancia que tiene hoy el informe endoscópico de la metaplasia, si es completa o incompleta,
para tener idea, y sobre todo en los países de alto riesgo de cáncer gástrico, de controlarla y además informar si tiene o no displasia. Bueno, esto es algunas diferencias entre la úlcera gástrica y duodenal, pero lo más importante que quiero decirles es que es importante recordar que la úlcera gástrica es en general de mayor tamaño, es asintomática, puede debutar con una hemorragia digestiva y tarda más en curarse. Esto también es bastante básico, pero hay que recordarlo siempre, que en endoscopía vamos a encontrar úlceras en periodo activo, como lo ven acá, perdón, en periodo activo, con una formación redondeada, cuando ya empieza, digamos, a tener cierta forma oval, que es de A1 pasa a 2, o sea, A de activo, después tenemos la H, que es de healing, donde empieza la cicatrización, los pliegues van empezando a aparecer más marcados, y aquí ya la reducción del tamaño, una imagen casi longitudinal o lineal, y los pliegues en mayor cantidad. Pero de esto pasamos a una cicatriz roja y luego una cicatriz blanca. Recordar que la cicatriz roja es inestable y la blanca es estable, y que cuando vemos la cicatriz, cuando hacemos el control del paciente, siempre biopsiar, porque es importante descartar que no estemos frente a una neoplasia. Bueno, aquí ejemplos endoscópicos, rápidamente: úlcera duodenal, úlcera gástrica, una úlcera gástrica, como verán, una duodenal más marcada en un periodo activo. ¿Cuándo buscamos el Helicobacter pylori? Creo que es importante, es casi lo mismo que decir cuándo lo tratamos, pero como hace poco estuvimos en un Ateneo y me pidieron que hablara un poco de cuándo yo me decido buscarlo, les traje todas las posibilidades, al menos las que para mí son más importantes. El paciente con una enfermedad ulcerosa péptica activa o pasada, paciente que ha tenido una úlcera péptica complicada, ojo con esos pacientes, pacientes con linfoma MALT, aunque estén avanzados, de todas maneras los erradicamos, los pacientes que inician tratamiento con AINES por periodos largos, la anemia ferropénica de etiología no aclarada, la púrpura trombocitogénica idiopática, con un muy buen resultado con la erradicación, familiar de adenocarcinoma gástrico, previo a cirugía bariátrica por obesidad mórbida. Esto es importante tanto porque no podemos llegar al muñón gástrico remanente, digamos, el que queda aislado, como también la posibilidad de formación de úlcera en anastomosis, por lo cual erradicar antes de operar. Esto es parte del protocolo de los médicos que hacen bariátrica. Y la dispepsia de tipo dolor epigástrico, cuando los tratamientos que hemos dado son inefectivos, el paciente es positivo y tenemos una chance de curar un 20% de pacientes, curarnos, mejorar la calidad de vida de no más de 20%, con mucha suerte el 30%, por lo cual es una indicación, pero cuando uno ya utiliza otros métodos. ¿Cómo buscarlo? También deben conocer muy bien, pero de todas maneras repasamos métodos no invasivos y métodos invasivos. En los no invasivos tenemos el test de aire expirado con urea carbono 13 o carbono 14, con una reacción en la cual vamos a obtener un examen químico que nos permite determinar con una alta sensibilidad y especificidad si este paciente está infectado o no. Lo utilizamos mucho en los controles de los tratamientos y en casos, como les dije, paciente que no tiene síntomas, pero viene contándonos que tuvo una úlcera hace mucho tiempo o tuvo una hemorragia digestiva y nunca más, le pedimos este test y no hace falta pedir una endoscopía allí. Después tenemos los métodos invasivos, como la endoscopía, con sus métodos histológicos. El SIEMSA, que es el de elección, le gana a la hemotoxilina eosina en sensibilidad y especificidad. Y bueno, el test rápido de ureasa, que se hace con la muestra de biopsia en el momento de la endoscopía. Y luego la aparición no reciente, pero no hace tantos años, del PCR, que tiene la verdad, una utilidad muy alta porque es rápido y además puede uno determinar la sensibilidad a los antibióticos, ¿sí? O sea, tener una idea de sensibilidad regional, que es muy importante porque no todos los países tienen las mismas resistencias bacterianas. Las complicaciones de la enfermedad ulcerosa péptica, como ya saben, es la hemorragia digestiva, la perforación, la obstrucción del tracto de salida
o síndrome pilórico. Hablemos un poco de la hemorragia. La hemorragia digestiva es una de las complicaciones más frecuentes de la enfermedad ulcerosa péptica. La incidencia anual en la población general va de 0,02 a 0,06% y la mortalidad promedio a 30 días es del 8,6%. El tratamiento médico, bueno, yo a ustedes clínicos, que yo realmente los respeto y los admiro, no les voy a hablar de lo que significa cómo estabilizar un paciente y todas las medidas que han mejorado tanto el pronóstico de los pacientes descompensados. Pero cuando vamos a pensar en qué vamos a hacer los gastroenterólogos, que también lo hacemos, lógico, pero una vez compensado el paciente, vamos a utilizar inhibidores de bomba de protones inmediatamente en la admisión y el examen endoscópico y lograr entonces la hemostasis dentro de las 24 horas. Y en pacientes con alto riesgo de resangrado se debe continuar con altas dosis al menos 3 días y se puede reducir luego la dosis a dosis estándar o pasar a oral, cosa que se conviene hacerla rápidamente, porque una vez que el paciente recupera el tránsito y tiene buena tolerancia oral, pasamos los IVP a vía oral y tienen hasta mayor eficacia. La somatostatina y el octreotide es un grupo de pacientes, solamente en pocos pacientes, cuando tienen un alto riesgo, no pueden ir a cirugía, son añosos o están esperando, en la hemorragia digestiva no varicial puede tener su utilidad. Porque les dije lo de los IVPs, porque en algún momento se cuestionó y se pensaba que únicamente erradicando el Helicobacter pylori podíamos sacar los inhibidores de bomba, pero se sabe que estabilizan la cicatriz y nos ayudan a evitar los resangrados. Este es un metaanálisis en la que vemos que se han hecho muchísimos, pero traje donde vemos cómo... perdón. Aquí les muestro entonces cómo está a favor de este metaanálisis del uso de IVPs en los pacientes con úlceras sangrantes sin ninguna duda, ya sea comparado con controles como comparado con bloqueantes H2, esos son trabajos ya de muchos años atrás y bueno, ya no hace falta demostrar esto porque... Ay, perdón, estoy un poco... A ver qué pasó. Bueno, gracias. Tiene razón. Bueno, gracias. El tratamiento endoscópico, con la introducción de la hemostasia endoscópica, ha cambiado obviamente mucho también. Los pacientes que llegan a cirugía cada vez son menos, el paciente que resangra o que fallece por esto va reduciéndose, aunque como les decía, no estamos logrando lo que esperábamos dado a los avances que tuvimos en la úlcera. La introducción entonces de la hemostasis, como decía, endoscópica puede ser con inyección de adrenalina, alcohol, cianoacrilato, termocoagulación, colocación de clips y sus combinaciones. Hay que tener en cuenta que siempre usar 2 métodos es mucho más efectivo que uno y se trata de hacer 2. En las últimas décadas entonces ha mejorado la evolución en pacientes de alto riesgo. Disminuye el índice de resangrado, requerimiento transfusional, tiempo de hospitalización, necesidad de cirugías hemostáticas, como decía, e índice de mortalidad. Las sustancias que se inyectan son desde la solución fisiológica, que tiene un efecto de taponamiento, pasando por la adrenalina, que logra una vasoconstricción, el alcohol polidocanol, logra la necrosis o trombosis del área afectada, el cianoacrilato, que es una trombosis química, la trombina o la fibrina, que produce una trombosis fisiológica. Aquí vemos una utilización de heater-proof con calor. No sé, Rodney, esto es heater-proof, ¿no? Porque yo no soy endoscopista y, bueno, creo que en la diaria lo que más se utilizan son digamos, en los hospitales, obviamente, son los primeros que nos mencionamos porque esto tiene un valor mucho más alto. Y aquí vemos colocación de clips. La clasificación de Forrest, nuevamente, estamos hablando de cosas que deben conocer, pero recordémosla. El Forrest 1 es un sangrado activo,
1A a chorro y el escurrimiento continuo, el 1B, y estos son los porcentajes de posibilidad de resangrado según el Forres que tenga el paciente. El 2, con estigma de sangrado, cuando tiene un vaso visible, la posibilidad de resangrado 50-80, el coágulo adherido 20-30 y el coágulo plano con base negra 5-10. Como ven, van bajando las posibilidades de resangrado y la gravedad según el Forres. Y en el Forres 3, donde el paciente no tiene estigma de sangrado, la lesión tiene lecho limpio y esta es la posibilidad de resangrado. Aquí esquemáticamente ven en la primera imagen un Forres 1. Aquí vemos esquemáticamente cómo se observaría el área de sangrado, el área lesional, y aquí nuevamente de manera esquemática. Aquí vemos ya un Forres 2B, donde evidentemente hay que actuar. Antes también había problemas con el lavado de los coágulos, pero creo que en general se trata de lavar y poder luego inyectar. Y esta última, que es una 2C, donde vemos que aquí hay un estigma porque hay un área roja, ¿sí? Pasamos al tema perforación. La perforación de una úlcera péptica es como todos saben, un abdomen agudo de alta mortalidad. La prevalencia de la perforación es de 5%, con una mortalidad bastante variable, entre 1,3 a 25%. La incidencia anual es esta que ven aquí. Es menos frecuente que la hemorragia digestiva. Tiene una relación hemorragia-perforación 1 a 6, o sea, es lo que ya venimos diciendo. Pero es el cuadro que más requiere, obviamente, cirugía de emergencia, causa 40% de las muertes relacionadas a úlceras complicadas. La tríada clásica, el dolor abdominal, la taquicardia y el abdomen en tabla. Hay placas de abdomen directas que pueden pasar por alto este diagnóstico hasta un 15%, por lo cual la clínica, como siempre decimos, es soberana. Pero con el tiempo la cirugía ha sido desplazada por el tratamiento endoscópico con endoclips, sutura endoscópicas, stent combinados con drenaje guiado por radiología. Esto me parece muy interesante, va creciendo. Y si evidentemente el paciente está en un estado tal que el primer tratamiento falló o no puede intentarse el tratamiento endoscópico, irá a la apertura exploradora con reparación con epiplón, que en tiempos anteriores era el gold standard. Y si no, la laparoscopía o hasta la gastrectomía. La obstrucción del tracto de salida es interesante saber. Hicimos un trabajo con los residentes en el hospital donde yo les pedí que traten de averiguar la etiología y cuántos pacientes nos ingresaban a nosotros por este tipo de problemas en los últimos 5 años, por ejemplo. Esto fue hace un tiempito. Entonces lo que vieron es que realmente la úlcera era pocas veces reconocida y que la mayoría de los pacientes con síndrome pilórico tenían una neoplasia u otra causa de estenosis. Se presenta con epigastralgia, vómitos postprandiales, la erradicación del Helicobacter y el uso de IVP, digamos, hace que esto evolucione, pero la causa más frecuente, como dije, es la neoplasia. No se conoce la incidencia real de este síndrome. El tratamiento con inhibidores, erradicación del Helicobacter y endoscopía con dilatación con balón o colocación de stent autoexpandibles, también la posibilidad de tratarlo con cirugía, en cuyo caso muchas veces hay que hacer una gastroyeyunotomía laparoscópica. Bueno, ahora vamos al tema medio principal, digamos, para nosotros cuando tenemos el paciente delante y tenemos que resolver cómo lo vamos a tratar. Sencillamente, una úlcera duodenal se cura en 4 semanas con inhibidores de bomba y podemos elegir desde el omeprazol y pasar por los de generación intermedia hasta los de última generación, que son los pantoprazol magnésicos y el dexlansoprazol, que son todos inhibidores de bomba que tienen 2 picos de acción y mantienen el pH a nivel por encima de 4 e incluso hasta 6 y 7 durante las 24 horas, lo que no se logra con los otros IVPs. Y bueno, eso ya les comenté, las marcas son diversas, pero tener en cuenta que bueno, son más onerosos, pero tienen la ventaja de su metabolismo puede ser
tomado, el paciente puede tomar levotiroxina, que es un tema que siempre discutimos, pero bueno, finalmente los endocrinólogos nos convencen de que no se absorbe la levotiroxina con los IVP, y con estos sí hemos logrado, por el tipo de metabolismo, poder que el paciente no tenga ningún tipo de problema con la ingesta de sus hormonas tiroides. Y la úlcera gástrica, que se va a curar un poquito más lentamente, por lo que les comentaba, que tiene un tamaño mayor en general, y entonces vamos a extender a 6 semanas, también puede ser 8. Una úlcera duodenal por lo general no requiere un control endoscópico, tampoco se requiere, como hacíamos antes, el second look después del tratamiento de la hemorragia digestiva, salvo que el paciente obviamente tenga signos de falla hemodinámica, etcétera, que muestre un resangrado. Y la úlcera gástrica requiere siempre, esto también lo saben, pero lo volvemos a decir, un control endoscópico para evitar la posibilidad, primero para evitar la posibilidad de habernos, digamos, haber malentendido la patología y que fuera una lesión neoplásica, y además tenemos que asegurarnos que esa cicatriz sea estable. El tratamiento actual de la infección por Helicobacter pylori casi que no se discute en todo el mundo, que debemos dar tratamiento cuádruple. ¿Qué significa? Que vamos a usar un inhibidor de bomba y 3 antibióticos. Denominamos cuádruple terapia con o sin bismuto. En los países donde la resistencia bacteriana, sobre todo a claritromicina, es mayor del 15 al 20%, conviene no usar esquemas con claritromicina. De todas maneras, acá yo les voy a mostrar que la terapia concomitante usa la claritromicina y logra saltear sus resistencias con el agregado del metronidazol y la amoxicilina. Aquí es importante recordar que la amoxicilina y las tetraciclinas presentan baja resistencia y la mantienen a lo largo de las décadas. Y que el metronidazol tiene altas resistencias, pero cuando se combina con otros antibióticos se reduce, o sea, porque nosotros tenemos los cultivos que son en laboratorio, pero en vivo cambia la situación. Bueno, ¿de qué depende entonces que un paciente sea exitoso su tratamiento, que nosotros podamos decir que hemos erradicado la bacteria? De su resistencia primaria o secundaria a los antibióticos, de la carga bacteriana que tenga, de la alta concentración de ácido en el estómago, y esto se logra con los mejores inhibidores, de la vida media, biodisponibilidad y metabolismo de los inhibidores usados. Tengan en cuenta que cuando yo tengo un pH por encima de 7, o 7, o 6 o 7, la bacteria se está replicando, y es ahí, por eso se usan, además de que concentramos los antibióticos, porque disminuye la secreción, tenemos la posibilidad de encontrar el Helicobacter en fase replicativa, y entonces va a tener mucho más éxito ese tratamiento. La concentración de como decía, de la droga en la mucosa. ¿Qué compliance tiene el paciente? Porque son varias pastillas a tomar. Ahora cuando les muestre la nueva, no es la nueva, pero bueno, que es lo que era para nosotros ahora es el Trilori, y antes era el Pilera. Es el Pilera en otros países. Son varias pastillas. En los efectos colaterales, tengamos en cuenta que difícilmente un paciente diga que no le pasó nada. Un 20-25% de pacientes tienen un poco de diarrea, un poco de náuseas, pero son síntomas que no lo obligan en general a dejar la medicación. También hicimos un trabajo con concomitante en los últimos años, con más de 50 pacientes, y el índice de abandono del tratamiento fue bajísimo, no llegaba al 2%. Así que o se portan demasiado bien, o será porque en el hospital le damos alguna parte del tratamiento, también tiene que ver, los costos son altos. Entonces, ¿cómo trataremos? Trataremos con terapia cuádruple con bismuto o sin bismuto. Ahora que tenemos bismuto, bueno, podemos elegirlo. Tiene una tolerancia bastante mejor, porque, bueno, en lugar de tener, como la concomitante, claritro, metronidazol y amoxi, tiene tetraciclina, bismuto y metronidazol. Esto que puse acá ya no es verdad, porque hace un mes y pico se largó al mercado, como les voy a mostrar ahora. No es una propaganda, pues es el único que hay, pero quería mostrarles el logo y cómo se toma. A ver, esta ya la mencionamos, acá ven las dosis.
entre 14 y 10 días. En general preferimos 14, pero también se puede andar con 10. La terapia dual, esto me interesa mucho comentarlo porque tuvimos una muy buena experiencia, proviene de la zona de Oriente, donde se comenzó a hacer amoxicilina a altas dosis y pantoprazol a altas dosis. Replicamos el tratamiento en nuestro servicio y con ese mismo esquema logramos erradicaciones del 88. Obviamente, no sé si lo dije, pero una erradicación exitosa se considera un antibiótico que logre un esquema que logre erradicar más del 90% de los pacientes. Y esta terapia dual tiene muy buena tolerancia, o sea, hay también casos de colitis, de diarreas, etcétera, pero se le puede agregar a esto bismuto, con lo cual en Chile lo están haciendo con muy buenos resultados. Por lo cual hay muchos trabajos que la proponen como una posibilidad de terapia de primera línea. Y terapias basadas, segunda línea, cuando fracasó el primer esquema, o el paciente, bueno, ya vino tratado con algo, entonces pasamos a una segunda y usamos terapias basadas en levofloxacina, cuya resistencia también va en aumento, pero no nos quedan muchas alternativas, donde vamos a hacer también siempre IVP por 2, amoxi 1 por 2, levofloxa 500 por 1 y por 14 días. ¿Qué pasa cuando un paciente es alérgico a la penicilina? Bueno, esto en Italia se presentó, el esquema de Basoli se denomina, y también nuevamente 2 IVP, Claritrop 500 por 2, metronidazol o tinidazol 500 por 2 por 14 días y zanjeamos el problema. Pero también podemos usar la cuádruple terapia con bismuto, tiene muy buenos resultados en los alérgicos también. Y si hay que usar una segunda línea, fluorquinolonas como rescate, combinando levofloxa y claritro. Quería decir que también está la rifabutina, que está empezando a usarse, con amoxicilina y un IVP y a menos días. Y tiene un éxito importante, pero tiene muchas... ¿Cómo? Pensé que me preguntaba. Tiene muchos problemas. Tiene el tema de que tiene que ver con la tuberculosis y puede afectar un tratamiento al Mycobacterium. Tiene efectos colaterales adversos como la mielodisplasia como grave, pero una vez suspendida generalmente desaparece. Les nombro solamente la rifabutina para que las tengan en cuenta. El tratamiento que se aceptó ya se denomina Talicia y también es como viene combinado en una misma droga, la rifabutina, creo que el IVP está aparte, pero la rifabutina y la moxi están juntas. Bueno, Trilori, del laboratorio Scaraberi, no hay competencia por el momento y como ven tiene subcitrato de bismuto potásico, que era lo que nos estaba faltando, porque muchos pacientes decían, pero si bismuto hay, no, lo que sirve para el Helicobacter es el subcitrato y no los otros bismutos. Entonces tuvimos casi más de 10 años, creo, aproximadamente, esperando esto o trayéndolo de Uruguay o de Estados Unidos. El metronidazol 125 y la tetraciclina. Y los inhibidores de bombas se dan aparte. Entonces esto es tal cual el laboratorio lo presenta. ¿Cómo se toma Trilori? Debe tomarse 4 veces por día, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Siempre ingerir 3 cápsulas en el mismo momento y la duración del tratamiento es de 10 días. Entonces, la verdad son muchas, porque son 12 más 2 IVP, son 14. Vamos a iniciar un protocolo nosotros de investigación, pero no sabemos, creemos que va a andar bien, pero son muchos comprimidos. Pero tengamos en cuenta que los otros esquemas también, si bien son un poco menos, pero también deben tomarse varios comprimidos por día. Por ahí es un poco menos, pero... Bueno, acá les traje algunas consideraciones de la guía americana para el tratamiento del Helicobacter pylori, y son similares a las que yo comenté, que la triple terapia con claritro a pacientes sin historia previa de exposición a macrólidos sirve, pero cuando residen en áreas de baja resistencia a claritro. Y la cuádruple con bismuto concomitante es la de elección, como les decía, en la mayoría de los pacientes. Si falla la primera línea, entonces el salvataje es como ya antes había dicho, no usar el mismo antibiótico. Y siempre preguntarle al paciente qué tomó en los últimos tiempos, porque es importante saber qué resistencias pudo ir generando él a lo largo de su vida, sobre todo las mujeres con el metronidazol, infecciones ginecológicas, la claritro que se usa tanto en vías respiratorias. Y este es un esquemita
donde les muestro rápidamente una úlcera péptica. Si se complica, con una perforación o una estenosis, será o quirúrgica o terapia conservadora. Si sangra, será un tratamiento endoscópico hemostático, esto ya lo vimos, y luego habrá que hacer tratamiento de mantenimiento. Si esto falla, en el tratamiento de hemostasis endoscópica, la posibilidad de cirugía, los métodos radiológicos intervencionistas, que pueden ser exitosos o fallar, en cuyo caso no queda más que la cirugía y luego tratamiento médico de mantenimiento. Dado el tiempo, yo esto lo voy a pasar porque falta lo de los AINES. En resumen, no sé con el tiempo si estamos bien. Bueno, el tratamiento debe extenderse 14 días. La elección del inhibidor dependerá de cómo, cómo metaboliza esa población los IBP, y eso se divide en metabolizadores rápidos, lentos y medianos. Y bueno, en este país se hizo un trabajo y se notó que el 60% metabolizan en forma rápida, por eso hay que extender el tratamiento y maximizar y utilizar el mejor IBP que podamos. Preguntar, como les decía, antibióticos previos, terapias triples con claritro solamente en áreas de baja resistencia. Si contamos con bismuto, usarlo. Si no tenemos... Sí. ¿A claritro? Es de alta resistencia, sí. Está más del 36, 40. Ya no se puede usar, ¿no? Sí, eso empezó ya. Estamos cambiando hace 6, 7, 8 años, creo, más o menos. Un poco más, un poco menos. Se va instalando con el tiempo, porque, bueno, es muy difícil hacer trabajos de resistencia, pero hemos podido hacer algunos, por suerte. La terapia... Claro, y por eso no se puede decir en todo el país, sino que hay que muestrear, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Si tuviéramos el bismuto suelto, lo podemos armar nosotros. O sea, no hay. No trajeron el substrato de bismuto suelto, que era lo que usábamos hace muchísimos años. Siempre hacíamos cuádruples sin problema. Bueno, lo que les dije de IBP altas dosis de amoxicilina, tengan en cuenta que este segundo esquema, hay quienes lo replicaron en Europa con dosis menores y les fue muy mal. O sea, luego volvieron a apostar, hicieron los 4 gramos de amoxi, los 160 de panto y les fue bien. O sea, creo que hubo mucha confusión ahí. Bueno, segunda línea levofloxa, fracaso, tratar de realizar cultivo, si se encuentra, y el agregado de probióticos podría mejorar el tratamiento, pero esto es muy discutido, y sí disminuir los efectos adversos. Sí, cómo no. Sí. Sí, hay. En privado sí, todavía a nivel estatal no. No. Esto es, o sea, uno espera el resultado, si tiene un GEMSA positivo, va a tratar, y si hay fracaso, segundo fracaso, ahí sí hay que buscar alguna posibilidad. Sí, cómo no. Bueno, la serología, yo me olvidé de decirlo cuando lo pasé un poco rápido. La serología tiene la sensibilidad y la especificidad es menor que los otros métodos. Los otros métodos todos están por encima del 93-94%, pero justamente la sensibilidad, bien que lo preguntaste, no llega al 85%, no lo usamos en general, salvo en población pediátrica o en testeos masivos hicimos hace muchos años, se hizo en el Club del Estómago y Duodeno, un muestreo de incidencia de Helicobacter pylori en varias provincias del país, y nos dio un índice de 45% de infección, pero con serología. Y sí lo podemos usar, por ejemplo, si vos querés controlar un tratamiento, pasó más de un año, por ahí podés usarlo, pero tenés un margen de error porque hay reacciones cruzadas. Yo todavía tengo lo de AINES, no sé si puedo. No sé si está cargado. Sí.
No, yo pensaba que este tipo de preguntas era para un examen, pero no lo es, así que lo vemos acá. ¿Cuál es el esquema de elección para el tratamiento del Helicobacter pylori como primera línea? La cuádruple con bismuto, la concomitante, las altas dosis de amoxicilina IBP, las terapias con levo o A y B son correctas. ¿Cómo? A ver. 11, 13. Acá dice la cantidad de votantes, pero... Recordar es a lo que llamás terapia concomitante. Terapia concomitante es el inhibidor de bomba, la amoxicilina, la claritromicina y el metronidazol. La respuesta no la veo. Está bien, ahora 0, sí, estoy un poquito no acostumbrada a esto. Muy bien. Terapia cuádruple 45. Bueno, mucho menos votaron por las otras. Y 48, que es la correcta. Porque en realidad no se puede decir, aunque dio un poquito de lugar a dudas, porque yo hablé tanto del bismuto y todo, pero las dos son correctas, ¿sí? Así que, muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora pasamos a AINES. Lo tenía en un archivo aparte. Sí, sí. Este era el anterior. Para Udaondo, dice. AINES para Udaondo. Si no lo... Bueno, empiezo a contarles un poquito. Los antiinflamatorios no esteroides son drogas utilizadas de una manera muy amplia y mucha cantidad de pacientes que compran sin receta, ¿no es cierto? La famosa compra over the counter. Entonces, vamos a tener una gran cantidad de pacientes que lo toman sin cuidado médico y muchas veces combinando dos AINES y por tiempos demasiado prolongados y sin coprotección. De eso se te va a tratar un poco de la charla, de cómo hacer la gastroprotección, la coterapia, y sin duda los inhibidores de bomba han ocupado un lugar importantísimo en esto. Los antiinflamatorios no esteroides tienen obviamente un rango de lesividad. Un rango de lesividad, y ese rango va a depender de si son inhibidores específicos de COX-2 o si son inhibidores inespecíficos de las COX-2, de la COX-1 y la COX-2. En ese caso, como la COX-1 tiene que ver está en los tejidos, está a nivel renal, hepático, se encuentra entonces en varios órganos y tiene una función constitutiva y protectora. Y todo lo que es COX-2 tiene que ver con el mecanismo proinflamatorio. Entonces, si nosotros tenemos, yo después lo muestro en el esquema, igual lo tengo acá si quieren, le digo a la secretaria. Si nosotros inhibimos las dos coenzimas juntas, ¿qué va a pasar? Vamos a tener efecto analgésico y antiinflamatorio, pero también vamos a tener un problema en la protección gástrica. Bueno, se ve que no... Gracias. Y con el tiempo se han desarrollado inhibidores específicos de COX-2, ustedes deben saber, y nosotros estábamos muy entusiasmados con la aparición de el Lumiracoxib, el Rofecoxib, el Celecoxib, pero bueno, dado los problemas que tuvimos, que ocurrieron en otros países
cardiovasculares se sacaron del comercio y nos quedó el celecoxib y el toricoxib, que la verdad tienen bastante buena tolerancia y son drogas que por ahí no tienen la analgesia igual al diclofenac, pero cuando se hacen trabajos comparativos, la verdad que muy bien y por largo tiempo. Pero, ¿qué pasa? Acá está. El celecoxib solo a veces no alcanza, ahora lo van a ver, por lo cual los costos aumentan. Aquí, gracias. Vemos cómo los AINES, sus utilizaciones clásicas, el efecto antiinflamatorio es antitrombótico, antipirético y analgésico. Y las emergentes, en las que empezaron a aparecer, son las acciones antineoplásicas, como las acciones antiinflamatorias que ayudan a la evolución de las neoplasias, las antiparasitarias, antibacterianas y antidiabéticas. Aquí tenemos el gran esquema donde vemos que no solamente va a afectar al aparato digestivo, al tracto digestivo, al tubo, sino también a nivel respiratorio, a nivel cerebral con problemas hemorrágicos, las injurias renales, que son tan importantes tenerlas en cuenta, y la alteración cardiovascular. Nosotros como gastroenterólogos vamos a ver después en un esquema, cuando vamos a evaluar qué vamos a dar, en general usamos el riesgo que tiene el paciente cardiovascular y gastrointestinal para elegir la droga. Antes se consideraba que solamente, además del efecto local sobre la mucosa, el único elemento fisiopatológico era la prostaglandina. Hoy ya se sabe, como van a ver, que hay algo más. La prevalencia del uso de AINES en 2010 en Estados Unidos era de 12.8, no tengo cifras actuales, y estas personas toman hasta 3 veces por semana durante 3 meses. Esos son tomadores ya considerados crónicos. Las complicaciones severas, y esto sí es muy importante, no son un porcentaje grande de los tumores. O sea, si uno tuviera complicaciones severas en tantos pacientes, tomadores de AINES, tendríamos un problema muchísimo más grave, pero como ven, son 1 o 2% de los pacientes. Esto es una cifra global. Las complicaciones en general son en pacientes asintomáticos. La mortalidad por sangrado ha bajado por estas drogas desde 9,90 y sin embargo, como dijimos, parecido a lo que dijimos antes, hay sangrado y perforación en tomadores de AINES, mayor mortalidad comparado con quienes no lo consumen en un escenario clínico similar. Esto ya lo estaba diciendo, el celecoxib revela menor riesgo de sangrado recurrente comparado con otros AINES no selectivos, psicoterapia con IVP. Pero ojo que ninguno está exento de resangrar, o sea, ninguna droga es el 100% específica. El Colegio Americano, por lo tanto, recomienda que pacientes con sangrados previos requieren la máxima protección, que sería utilizar un COX-2 y un IVP, como decía antes. Aquí tenemos otro metaanálisis. También esto está muy probado ya, pero les traje un ejemplo donde vemos que si nosotros asociamos el AINE a IVP, el paciente tiene mucho menor riesgo de tener enfermedad ulcerosa complicada que si no lo asociamos, sabemos el AINE solo. También se hicieron cantidad de estudios con diclofenac comparado, unido con omeprazol hace años y años, cantidad de metaanálisis y estudios donde se demostraba la superioridad del omeprazol respecto al placebo y a los bloqueantes H2. Eso es innegable y no los traje porque son demasiado antiguos. Esta es la clasificación que les decía cuando empecé a hablar, que bueno, como ven, vamos de peor a mejor en cuanto a toxicidad y efectos sobre el tracto digestivo. Indometacina, piroxicam, estos son los que tienen una selectividad inhibitoria preferencial sobre COX-1 y débil sobre COX-2. Luego, como ejemplo, el diclofenax, no preferencial sobre la COX-1 y COX-2. La selectividad inhibitoria sobre COX-2 preferencial, perdón, una selectividad inhibitoria COX-2 preferencial, y aquí menciono el meloxicam porque sé que veo que los traumatólogos lo usan mucho, y los AINES ya de selectividad específica, como los primera línea y los de segunda línea, como recién contaba.
Aquí mecanismo rápido. Vamos a ver cómo un AINE actúa sobre el epitelio, inhibe las prostaglandinas y entonces, ¿qué va a inhibir? Toda la protección que estas dan, como la producción del moco, la superficie activa fosfolipídica, la secreción de bicarbonato y la proliferación de la mucosa. Esto va a provocar de erosiones a ulceraciones. Y este otro mecanismo, donde la injuria es a nivel microvascular, por una expresión aumentada de moléculas de adhesión, adherencia, quimiotaxis, adherencia neutrófila, se produce el éstasis a nivel vascular, la isquemia, y ¿dónde se produce la lesión? En la liberación de los radicales libres. Esto es lo que les decía del paciente con estrés y falla multiorgánica. Esto más o menos es lo mismo. Ven, aquí tenemos una barrera totalmente sana y aquí cuando la barrera se pierde todas esas propiedades, está la posibilidad de la lesión en pacientes críticamente enfermos, ¿no? Bueno, esto es nuevamente lo mismo, de dónde se proviene el ácido araquidónico, genera estas dos isoenzimas y de ahí resultan las prostaglandinas, y estos son los dos grupos que yo les comentaba. Es la inflamación por un lado y la protección mucosa por otro. Hay otro esquema más lindo. La inhibición de las prostaglandinas, entonces, por los AINES generan también inhibición de prostanoides, y todos estos tienen que ver con la protección de todos los órganos que vimos en los primeros dibujos, donde veíamos que se afectan órganos muy importantes. Así que es un complejo mecanismo en el cual hay que hacer un balance, y esta es la otra parte que les quería contar, que se descubrió que no es solo la prostaglandina, sino que hay afección de la función mitocondrial a través de, como ven aquí, el AINE inicia, no les voy a contar todo esto, pero los reactivos oxidantes tienen una lesión de daño oxidativo, entonces la mitocondria funciona mal, puede haber cascada de reacciones redox, activa redox, muerte celular y, bueno, diversas patologías, ¿no? Así que tener en cuenta los dos grandes grupos: inhibición sistémica de prostaglandina, acción, un daño oxidativo de la mitocondria, y saber que todos los métodos que se querían utilizar antes, como la vía endovenosa, la vía rectal, los AINES baferiados, no han servido porque el efecto es sistémico. Aquí, mejor que antes, les explico esto. La COX-1 constitutiva, la COX-2 inducible. Aquí vemos que si el AINE va a inhibir de la misma manera las dos, va a producir esto que es positivo y esto que es negativo. No crean que esto es tan así, porque hay cruzado, hay acciones cruzadas, y por eso es que no es la panacea. Ojo que los glucocorticoides solos no joroban, porque solo inhiben la COX-2, pero si los unimos a un AINE potencian la acción lesiva de los AINES. Los inhibidores, entonces ya dijimos, fueron sacados del comercio por acciones nocivas cardiovasculares, y estos son los motivos: falta de inhibición del romboxane A2, inhibición de la prostaglandina I2. Aquí está lo que les comentaba, este es el esquema de hoy en día. En vez de hablar de mayor a menor, hablamos de menor a mayor, y aquí están los COX-2, como el celecoxib, el paracetamol, el ibuprofeno. Rofecoxib habría que tacharlo, esto es viejo, ya no está. Bueno, y van viendo cómo llegamos a la indometacina, prácticamente no sé qué experiencia tienen, pero prácticamente no se utiliza, no debería utilizarse, y vemos cómo vamos llegando a los más lesivos. Las estrategias son importantes, y luego veremos, pero falta poco ya, que podemos usar hipnoanalgésicos con los problemas que sabemos que tienen, tanto el tramadol como los hipnoanalgésicos tienen sus problemas en la náusea, en la constipación, pero tienen un margen de mayor seguridad. ¿Quiénes entonces son los pacientes de mayor riesgo? Los que ya vienen al consultorio necesitando AINES, pero tuvieron una úlcera complicada. Los que tienen múltiples AINES, lo dije ya varias veces, incluyendo aspirinas. Los que toman altas dosis, los que tienen tratamiento anticoagulante, los que tuvieron una úlcera previa no complicada, la edad, el Helicobacter pylori, los corticoides cuando se agregan al tratamiento de los AINES, y también la artritis reumatoidea, que se sacó, pero es un factor también de riesgo para quien toma AINES.
Este es un trabajo que, bueno, rápidamente quiso demostrar la seguridad de estas drogas en la espondilitis anquilosante y otros pacientes con otras artrosis, con otras artritis, y llegó a la conclusión que los efectos adversos serios fueron similares para los AINES no selectivos, para estos dos COX-2 específicos y en el rango de lo esperable para pacientes con esta enfermedad. Esto quita un poco o nos saca un poco de lo que venimos hablando. O sea, hay trabajos que no logran demostrar la superioridad o digamos, la seguridad de estos inhibidores. Y este es el cuadrito que para mí es la base de esta clase, porque si lo tenemos presente o lo tenemos al lado, nos puede ayudar a decidir. Nosotros no usamos misoprostol en este país, en otros sí, es muy buen protector, pero es abortivo, como saben, y además da diarrea a las dosis que debemos usarlo. Así que eso con otros continentes, con los cuidados necesarios, se usa. Nosotros no lo hemos adoptado. Cuando el paciente tiene bajo riesgo cardiovascular y bajo riesgo gastrointestinal, no hacemos nada. Damos el AINE solo, monitoreamos, podemos pedir hemogramas seriados y no hacer sangre oculta en materia fecal, sino hemogramas seriados. Si el paciente tiene riesgo gastrointestinal moderado y un bajo riesgo cardiovascular, podemos dar cualquier AINE con IVP, siempre tratar de dar la menos dosis y el menor tiempo necesario. O en otros lados, misoprostol, agregarle al AINE misoprostol. Si el riesgo es alto gastrointestinal y bajo cardiovascular, tratar de tener una terapia alternativa, si es posible, o usar COX-2 con IVP. Cuando ya el riesgo es cardiovascular alto y tiene además agregado este paciente una antiagregación, tiene un riesgo gastrointestinal bajo, elegimos el naproxeno con IVP, que se ha notado ser el más efectivo en cuanto a la protección de este paciente. Y si es moderado es lo mismo, el gastrointestinal y alto el cardiovascular, y cuando los dos son altos tratemos de evitar AINES o incluso no COX-2, terapias alternativas. ¿Y cuáles son? Como decíamos, algún efecto local, o sea, como parches de diclofenac o la hipnoterapia, la acupuntura, la posibilidad de usar un hipnoanalgésico, las terapias cognitivas conductuales, o sea, todo aquello que pueda ayudar al paciente o incluso el uso de antidepresivos en dosis bajas que levanta el umbral al dolor. El efecto de la gastroprotección para prevenir úlceras, esto yo ya lo mostré. Este es el último consenso de Maastricht, Florence, que se presentó en GATT el 2016, y los dos elementos que aparecen sobre AINES son estos, que el uso de aspirina y antiinflamatorios aumentan el riesgo de enfermedad ulcerosa en pacientes H. pylori positivos, que los anticoagulantes, incluidos los de última generación, la aspirina también, aumentan el riesgo de sangrado en los pacientes con úlcera péptica. Y el número 8, que se debe testear H. pylori en pacientes que toman, perdón por este error, aspirina y AINES con historia de úlcera péptica. Tener en cuenta que testear el Helicobacter pylori y tratarlo va a ser muy beneficioso en los pacientes que inician un AINE, no tanto en los pacientes que ya vienen con historia de antiinflamatorios. Quimioprevención, 2 palabras, se está empezando a utilizar en la prevención de cáncer de adenomas colorectales y en cáncer también. Hay muchísimos trabajos controvertidos. Los hallazgos de este grupo confirman efectos benéficos a baja dosis de aspirina en la recurrencia de cualquier tipo de adenoma colónico, pero su efecto en adenomas avanzados no es concluyente. Y también proponen el uso de COX-2 para prevenir la recurrencia de los mismos. Como saben, son los precursores más importantes del adenocarcinoma colónico, pero cuando uno deja de tomarlo hay recurrencia aumentada. El uso de celecoxib, si bien demuestra buenos resultados en quimioprevención del cáncer colorectal, debe ser usado con precaución, dados sus riesgos a nivel cardiovascular, no está exento. Por eso hay trabajos que hoy día proponen el uso intermitente, pero se requieren más investigaciones con otras drogas, como el naproxeno, para ver si podemos empezar a usarlos. Estas líneas de trabajo las tienen muy aceitadas los médicos que están en oncogenética y están trabajando con protocolos sobre todo para pacientes con Lynch
y enfermedades familiares genéticas. Las lesiones por AINES, bueno, rápidamente tienen la inhibición de prostaglandinas, es lo mismo, el mismo efecto, el etiológico quiero decir, pero no van a salir adelante con IBPs, van a salir adelante con misoprostol. Son lesiones diferentes, provocan anemia, difícil diagnóstico. Muchos pacientes tomadores de AINES, si ahí hiciéramos una videocápsula, veríamos las lesiones. ¿Por qué las diagnosticamos más? Por todos estos avances que aquí ven, enterocápsula, tránsito, enteroscopía con balón, etc. Los COS2 reducen la incidencia y ya dije cómo es el tratamiento, y hay drogas en investigación como la rifaximina, los probióticos, y hay una en especial que apareció, el revamipide, que salió en un trabajo no hace mucho, donde se considera una droga mucoprotectora que podría salvar estas lesiones. Bueno, son lesiones que son de tipo ulcerosa o de tipo estenosante. Se dice que en muchos trabajos que hay más lesiones por intestino delgado que en el tracto digestivo superior, pero nosotros en la clínica no lo vemos tanto por falta de accesibilidad a todos esos estudios tan caros. Bueno, ya dijimos esto. Aquí para mostrar una imagen endoscópica, enteroscopía con una úlcera oval por AINE. Esta ya es una úlcera longitudinal y esta ya es circunferencial. Acá ya el paciente está con una estenosis y en esto es una cápsula donde vemos una pequeña erosión aquí ya vemos una ulceración y aquí ya el paciente también está con una consecuencia fibrótica estenótica. Las reflexiones finales de esta charla es que la injuria mucosa está asociada al uso de AINES con un serio problema clínico y que el porcentaje de las complicaciones no disminuyen con la duración de su uso. Hay estrategias, formulaciones que pueden disminuir el riesgo, no hay una terapia ideal, como sabemos, y que los efectos colaterales, como ya dijimos, deben ser considerados a la hora de la toma de decisiones. La tendencia es usar las terapias como en todos los tratamientos a medida del paciente, buscar educación del paciente y del médico, porque de algunos trabajos que se hicieron haciendo encuestas a médicos clínicos y gastroenterólogos, ni unos ni otros usaban la coprotección como debe ser utilizada. O sea, que falta, digamos, tomar la decisión en muchos casos y analizar la edad del paciente, los riesgos y dárselo. Bueno, la verdad, lo de la venta libre ya lo conocemos y creo que si tenemos en cuenta ese cuadrito vamos a poder actuar. Seguramente hay muchas otras opciones, pero esas están muy bien analizadas y creo yo que puede ser una salida. Muchas gracias. Perdón por lo rápido, pero eran muchos temas. Supongo que habrá pasado igual. Gracias.